todos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Comenzamos a esta hora haciendo un repaso por la actualidad del día. Una actualidad que pasa por las movilizaciones desarrolladas por los indignados en diferentes puntos del país. Cientos de personas permanecían la pasada madrugada en las proximidades del Congreso de los Diputados y decidían retirarse a pesar del resto de la noche en la Puerta del Sol. Se han vivido escenas de tensión durante la tarde y bien entrada la madrugada. Además, agentes de la Policía Nacional han cargado contra un grupo de activistas del movimiento 15M que estaban concentrados frente al Parlamento Autonómico en Valencia y en enfrentamientos con algunos de ellos han resultado heridos y ha habido detenidos. Los indignados que estaban concentrados desde anoche frente al Parlamento han intentado atravesar la zona acotada por la policía para que no accedieran y se produjo entonces una carga policial. Y en la otra cara informativa de la jornada se encuentra la crisis hortofrutícola. La Comisión Europea eleva la cifra destinada a las ayudas para los productores afectados por este brote de la bacteria E. coli. La propuesta asciende ahora a 210.000 millones de euros, una cantidad que cubrirá el 50% de las pérdidas del sector. La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha dicho que aunque la propuesta de la Comisión Europea de elevar a 210 millones de euros las ayudas es un avance importante pero insuficiente. Y en materia económica, de nuevo cae la vivienda nada más y nada menos que hasta un 30% en el primer trimestre del año. Así lo ha publicado el Ministerio de Fomento. El año ha comenzado con un fuerte descenso tras los incrementos de finales del año 2010 ante la desaparición de la desgravación por compra de vivienda habitual para las rentas superiores a 24.000 euros, lo que ha animado también a las ventas. Y conocemos la última novela de la escritora Isabel Allende. Allende desciende al infierno de las drogas en su nueva novela, El cuaderno de Maya, una obra actual urbana con cierto aire policíaco y que, como todos sus libros anteriores, le ha servido a la escritora chilena para poner en orden en su vida y para salvarse de la locura. Y conocemos ahora otros titulares en nuestro sumario. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha instado a los empresarios y sindicatos a seguir negociando la reforma del sistema de convenios colectivos. Y el paro ha vuelto a batir en el mes de mayo el récord de la década como principal preocupación de los españoles, al ser considerado así por el 84,1% de los ciudadanos. Y la fuga se ha reinventado tras la sacudida que sufrió con la marcha de dos de sus fundadores, el cantante Rulo y el guitarrista Fito. Una de las bandas de rock más respetadas de España regresa a la carretera. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha instado hoy a los empresarios y sindicatos a seguir negociando la reforma del sistema de convenios colectivos, porque así llegan a algún acuerdo, el Grupo Socialista lo incorporaría con enorme alegría al decreto ley del Gobierno durante su tramitación parlamentaria. Reunión en el Ministerio de Trabajo entre Gobierno y sindicatos. El ministro, Valeriano Gómez, se muestra dispuesto a introducir modificaciones en el texto tras recibir el rechazo de los agentes sociales. De esta forma, deja abierta la reforma de los convenios. El borrador se aprueba mañana y después se remitirá al Parlamento. Este proceso no acaba el viernes, mañana, cuando el Gobierno apruebe el decreto ley. El proceso empieza el viernes. Habrá una tramitación parlamentaria. El decreto ley no se convalidará simplemente y empezará a tener vigor sin tramitación parlamentaria. No, el decreto ley se tramitará en el Parlamento. Gómez rechazó las críticas y defendió así su propuesta. Es la reforma más atrevida, más profunda, que en el ámbito de la flexibilidad interna de las empresas se ha abordado durante nuestra historia democrática de las relaciones laborales españolas. Ayer fue el turno de la COE, que ya calificó el borrador de decepcionante y sin avances en la flexibilidad interna.
Pues precisamente los cientos de personas que durante la madrugada pasada permanecían en las proximidades del Congreso de los Diputados decidían retirarse a pasar el resto de la noche en la Puerta del Sol. Se han vivido escenas de tensión durante la tarde y bien entrada la madrugada. La intención de los indignados de instalar una tienda de campaña durante la concentración en las inmediaciones del Congreso originó un momento tenso con empujones entre los manifestantes y la policía que finalmente no llegó a más. La protesta, que surgió de una convocatoria autorizada y que derivó en una marcha hacia el Congreso, reunió a cerca de 1000 personas hasta la madrugada que no dejaron en todo momento de proferir imaginativos cánticos y consignas. En una asamblea improvisada, los indignados han propuesto retirarse de las proximidades del Congreso y volver hoy jueves de nuevo para intentar acercarse a la Cámara Baja. De entre ellos surgió la figura de un octogenario erigido como líder improvisado de la concentración. Nos han llevado a una situación sin salida. Se van a joder, van a tener que reconocer. Gente aclamándole y ya entrada la madrugada, los indignados abandonaron la concentración camino de la Puerta del Sol, donde aún permanece el campamento del movimiento 15M. Minutos después, el tráfico se reabría en la carrera de San Jerónimo. Y mientras el presidente del Parlamento Autonómico valenciano, Juan Cotino, ha reclamado que la nueva legislatura no pueda emprenderse ni con rencores estériles ni con vocación de imponer las ideas sin antes intentar convencer con palabras y no con descalificaciones a la totalidad y mucho menos a cada persona. Mientras se realizaba esta primera sesión de la legislatura en el exterior del Parlamento Autonómico, varias decenas de indignados del movimiento 15M reclamaron reformas y mayor participación ciudadana en la vida política en una concentración que se inició la pasada noche y se ha mantenido esta mañana en las inmediaciones del Palacio de Benicarló. Agentes de la Policía Nacional han cargado contra un grupo de activistas del movimiento 15M que estaban concentrados frente al Parlamento Autonómico valenciano y el enfrentamiento entre algunos de ellos ha resultado herido y ha habido varios detenidos, según ha relatado algún testigo presencial. Los indignados que estaban concentrados desde anoche frente al Parlamento han intentado atravesar la zona acotada por la policía para que no accedieran al escorte y le han producido entonces una carga policial. Y cambiamos ahora de asunto. La Comisión Europea eleva las ayudas de los productores afectados por la crisis hortofrutícola. La propuesta asciende ahora a 210 millones de euros, una cantidad que cubrirá el 50% de las pérdidas del sector. La ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha dicho que aunque la propuesta de la Comisión Europea de elevar a 110 millones de euros las ayudas es un avance importante, esta es insuficiente. La ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha dicho que la propuesta de la Comisión Europea de elevar a 210 millones de euros las ayudas adicionales para los productores afectados por la crisis de los pepinos es un avance importante, pero insuficiente. Yo tengo que decirles que efectivamente el comisario ha puesto de manifiesto una nueva propuesta de 210 millones de euros. He de decir que es un avance importante en relación a lo que ayer propuso el comisario y que le dijimos los distintos Estados miembros de la Unión Europea que nos parecía inaceptable, pero entendemos que no es suficiente y que además hay que dejar la puerta abierta porque en estos momentos todavía no se conoce el origen del brote, el daño no ha cesado, se sigue causando y esa puerta abierta ha de dejarla con claridad el comisario. Rosa Aguilar ha considerado que la inmensa mayoría de las ayudas propuestas por el comisario europeo de Agricultura deben llegar a España por la justicia, ya que el sector español es el más perjudicado por la crisis.
Y el paro ha vuelto a batir en el mes de mayo el récord de la década como principal preocupación de los españoles, al ser considerado así por el 84,1% de los ciudadanos. También sube a máximos históricos la clase política, vista como un problema para el 22,1% de los ciudadanos. Así lo señala el último barómetro del CIS, dado hoy a conocer, según el cual la segunda preocupación social sigue siendo la economía. El paro es la principal preocupación de cada vez más españoles. Es el porcentaje más alto desde 1997 en la encuesta del CIS del mes de mayo. Para el 84% de los ciudadanos, su preocupación mayor es el desempleo. Por detrás de esta, los creadores de cabeza de la población son los poderes económicos y la clase política. La preocupación por los políticos también llega a máximos históricos, la tienen el 22% de los españoles. Este cuestionario se realizó antes de las elecciones autonómicas y locales y antes de las acampadas de los indignados. Los españoles también opinan sobre la situación económica. 4 de cada 5 creen que es mala o muy mala. 2 de cada 3 piensan lo mismo de la situación política. El CIS ha preguntado a sí mismo por el principal temor. El 35% de los ciudadanos ha contestado que su mayor miedo es quedarse sin dinero para atender sus necesidades y las de su familia. Un 32% señala el paro para él o un familiar y un 80% considera muy o bastante probable que esto suceda. Y cambiamos ahora de asunto. Las empresas alemanas buscan en España principalmente ingenieros médicos, cuidadores de gente mayor y también profesores de español, por lo que hoy han iniciado en Barcelona un proceso de selección para reclutar trabajadores a corto plazo. La Cámara de Comercio alemana lidera 2 seminarios hoy en Barcelona y el próximo viernes en Madrid para promover la movilidad laboral como opción y oportunidad para los profesionales españoles, especialmente para los ingenieros. Si es usted ingeniero, médico, profesor o cuidador de personas mayores y no tiene trabajo, preste atención. Las empresas alemanas han iniciado en Barcelona un proceso de selección para reclutar trabajadores a corto plazo. La Cámara de Comercio alemana lidera 2 seminarios, uno en la ciudad condal y otro mañana en Madrid, para promover la movilidad laboral de los profesionales españoles, especialmente los ingenieros. Los motivos los explica así su director. Uno es el conocido momento bueno económico en el que nos encontramos, mucha exportación, un crecimiento del 3 y pico % anual y luego acompañado por una crisis demográfica que se va sintiendo cada vez más. Esta ingeniera ha encontrado aquí su oportunidad laboral. Y llamé y al día siguiente me volvieron a llamar ellos, o sea que he notado mucho interés por su parte. Y nada, me han convocado para esta semana, de hecho esta tarde tengo la entrevista. Aunque este otro se muestra más escéptico. Quizá han dicho que un 80% de los contratos son indefinidos. Considero yo que es algo más serio, dado que aquí las circunstancias a lo mejor están peores, nos tratan de convencer, o bueno, no convencer, sino tratan de aplicarnos otro tipo de contratos más precarios, quizás. En concreto se necesitan ingenieros para los sectores metalúrgico, automoción y electrónica, para todo el mercado laboral alemán, pero especialmente en las zonas de Hamburgo, Nuremberg, Berlín, Múnich y Stuttgart. Todos los sectores económicos dependen directa o indirectamente de la biodiversidad y el funcionamiento de la sociedad. También depende de sus bienes y servicios. El cambio de suelo provoca la pérdida de la biodiversidad. La zona costera, debido a la construcción masiva, es la más afectada. La principal amenaza para la biodiversidad es el cambio de suelo, según el informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España para estudiar la pérdida de los recursos de nuestro planeta. La expansión de la agricultura, la urbanización y las infraestructuras de transporte son las principales causas. La zona costera, la más afectada. Así lo explica el director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, José Jiménez. En todo lo que es la ribera del Mediterráneo se ha producido un incremento muy importante de población y una gran modificación del paisaje. Todas las especies que están ligadas a esta ribera y también todas las especies del medio marino necesitan de planes de recuperación, necesitan de planes de gestión, de forma que la conservación de la biodiversidad sea una realidad. Además de estos paisajes, la sociedad forma parte también de esa biodiversidad y es ella una de las principales causas que está provocando la pérdida de nuestro planeta. Según este informe, España, al igual que el resto de países, no ha alcanzado el objetivo europeo de 2010 para detener la pérdida de biodiversidad.
un propósito que aún no ha empezado a convertirse en realidad. Y cambiamos ahora de asunto. El cadáver de una joven que ha aparecido en una de las calles de Lleida se encontraba junto a una de las puertas del Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato Juan Oró, de la capital leridana, en una zona alejada del área residencial y que queda solitaria por las noches, según fuentes de la investigación. El cuerpo sin vida de la mujer de unos 25 años que presentaba un fuerte golpe en la cabeza fue hallado hacia las 7 horas de la mañana por un repartidor de periódico. Se ha ordenado a unos operarios vaciar y limpiar el contenido de los contenedores de basura próximos al camión para que los investigadores puedan buscar posibles pistas relacionadas con la muerte. Una joven de unos 25 años apareció muerta con un fuerte golpe en la cabeza junto a este instituto de Lleida, Joan Oró. La imagen muestra el cadáver todavía en el suelo, examinado por los forenses. Fue un ciudadano el que alertó a la policía sobre las 7 de la mañana del hallazgo del cuerpo en la calle Leandra Cristófol. Los Mossos de Escuadra investigan el suceso. Por ello, se ha ordenado a unos operarios de limpieza vaciar el contenido de 2 contenedores de basura próximos al lugar para buscar posibles pistas relacionadas con la muerte de la joven. Al parecer, el instituto está en una zona alejada del área residencial y que queda solitaria por las noches. Según fuentes de la investigación, la policía no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del fallecimiento. Exactivista de extrema izquierda Cera Battisti sale de la cárcel. El Tribunal Supremo de Brasil ha rechazado la extradición del terrorista italiano a su país de origen y ha ordenado su puesta en libertad, respaldando así la última decisión que tomó Lula da Silva como presidente del gobierno de Roma. Ya ha protestado. Cesare Battisti es un hombre libre. Ha salido de la cárcel pocas horas después de que el Tribunal Supremo brasileño ordenara su excarcelación inmediata. La máxima Corte de Justicia brasileña ha dictaminado que Italia, que presentó un recurso para su extradición, no tiene legitimidad para impugnar la decisión del expresidente Lula da Silva. La Corte, por mayoría, ha desestimado el recurso de Italia y determina la inmediata puesta en libertad del detenido. Lula da Silva, en el último día de su mandato, el 31 de diciembre de 2010, rechazó la entrega de Battisti a las autoridades italianas, alegando que podría ser víctima de una persecución política. Es el final de una larga batalla judicial. El exactivista de extrema izquierda, reclamado en su país por 4 asesinatos cometidos hace 30 años, fue detenido en Brasil en 2007. Y el miedo lleva a los sirios a emigrar hacia Turquía, un éxodo que viene provocando por los duros enfrentamientos que se han dejado a cientos de fallecidos. Los refugiados han cruzado la frontera de manera irregular y aún se estudia cómo realizar la intervención. El miedo empuja a los sirios a Turquía. 500 habitantes de la localidad fronteriza de Jisr al-Shagur huyeron ayer por temor a las represalias del régimen de Damasco tras los últimos enfrentamientos en la ciudad, que han dejado más de 100 muertos. Cruzaron la frontera de manera irregular, pero con el consentimiento de Ankara. Al otro lado, fueron asistidos por la media luna turca e instalados en campos de acogida. Damasco asegura que 120 policías murieron esta semana en una emboscada y en varios ataques de grupos armados terroristas en esta localidad cercana a la frontera con Turquía. El temor a la venganza del régimen es tal que los vecinos que han decidido quedarse habrían instalado barricadas en los accesos a la ciudad, aunque obtener información de la zona es casi imposible, ya que las líneas telefónicas, tanto fijas como móviles, están cortadas. 40 blindados y centenares de soldados se concentraban ya ayer a las afueras de Jisr al-Shagur, aunque al parecer la intervención aún no habría comenzado. Y por el momento, cielos despejados en la mayor parte de la península. Sigue el ambiente primaveral con predominio de los grandes claros sobre las nubes. Las temperaturas seguirán con valores suaves propios del mes de mayo, con máximas diurnas alrededor de los 20-24 grados. En la parte final de la semana, la presencia de un potente anticiclón en el Atlántico frente a las costas de Irlanda provocará la entrada de vientos del norte en el litoral cantábrico.
En Andalucía, por tanto, cielos casi despejados y únicamente lluvias en el norte del país. Por tanto, temperaturas que continuarán en el alza durante los próximos días. Isabel Allende defiende al infierno de las drogas en su nueva novela, El Cuaderno Maya, una obra actual urbana con cierto aire policíaco y que, como todos sus libros anteriores, le ha servido a la escritora chilena para poner en orden su vida y salvarse de la locura. Isabel Allende desciende al infierno de las drogas en su nueva novela, El Cuaderno de Maya, una obra que dedica a sus nietos ya adolescentes y a todos los jóvenes, pero con el que no pretende lanzar ningún mensaje, porque no tiene respuestas, pero sí muchas preguntas. Yo he visto todo el proceso, lo he visto desde que se inicia hasta la muerte, entero, porque lo he visto desgraciadamente en mis hijastros. Entonces he visto uno que ha pasado la vida cautivo, entre cárceles, instituciones, rehabilitación, otro que murió con droga contaminada, una niña, y el otro que se salvó. Ha escogido un tema y un lenguaje actual e incluso le ha dado un aire policíaco a la historia de Maya, una joven de 19 años que por su adicción a las drogas cae en la prostitución y en la delincuencia y acaba dejando California por Chiloé, al sur de Chile. Después de mucho caminar y de mucho andar y muchos obstáculos, uno regresa a lo que siempre fue, en el fondo, y trae de vuelta todo el premio, que es toda la experiencia, todo eso. Y eso es un poco el viaje de ella. Y además quería contrastar mis dos patrias, California y Chile. Estos días la escritora presenta El Cuaderno de Maya en Madrid y el sábado firmará ejemplares en la Feria del Libro. Y la fuga se ha reinventado tras la sacudida que sufrió con la marcha de dos de sus fundadores, el cantante Rulo y el guitarrista Fito. Una de las bandas de rock más respetadas de España regresa a la carretera con un nuevo disco que recupera la esencia de sus primeros conciertos, Raíces. Así vuelve a sonar La Fuga, una de las bandas de rock más respetadas de España que se ha reinventado tras la sustitución de dos de sus integrantes, el cantante Rulo y el guitarrista Fito. Raíces es el título de su nuevo disco, con el que el grupo abre una nueva etapa, deja atrás los difíciles momentos atravesados y regresa a la carretera para complacer a sus seguidores. Ha sido un año bastante difícil en cuanto a enfrentarte mucho a tus propios miedos, ¿no? de incertidumbre de lo que pensará la gente, de cómo irá todo esto, y al final pues la decisión muchas veces es ponerte una venda en los ojos, hacer la maleta, preparar el coche y tirar para adelante y que venga lo que tenga que venir. Para hacerlo, nada mejor que el apoyo recibido de dos de sus bandas más admiradas, Barricada y Los Suaves, que han querido colaborar en su nuevo trabajo, en el que recuperan la esencia rockera de sus primeros conciertos y la cercanía con su público. Recuperar esa esencia de los primeros discos, cuando acababa un concierto y trabajabas a hablar con la gente. La última gira de Segundos Pendientes fue muy grande, pero también fue un poco fría. Tras su gira española, el grupo promete saldar la deuda pendiente que la marcha de Rulo y Fito dejó al otro lado del Atlántico. Y con música nos despedimos. Hasta aquí las noticias. Recuerden que mañana volveremos para contarles toda la información. Disfruten y sean felices.